el orden al revés. ¿Y por qué causa? Porque ha sido lo que han escuchado por mucho tiempo desde los púlpitos. Muchos hermanos se ponen a ayunar por días, pero poco tiempo en oración buscando al Señor. Cuando se ayuna y no se ora, es un sacrificio en la carne, porque se enfatiza el ayuno y no la oración. Acordémonos, el ayuno es abstinencia de alimento sólido o bebida, que es algo para la carne, no para el espíritu. ¿Qué quiere decir oración y ayuno? La oración debe ser tan profunda que no tengo tiempo de ir a comer, y de esta manera se cumplen los dos propósitos: orar tanto que se convierte en un ayuno. El mal ayuno es cuando ayunamos pero no oramos. Dios prefiere 1000 veces que sus hijos oren a Él más que aguanten hambre todo el día. Dios condena un ayuno sin oración. Dios mismo condenó esta clase de ayuno porque es para nuestros intereses, nuestros propios propósitos. En Isaías 58, del 1 al 5, Dios le reclama a su pueblo por el mal ayuno. Dios le dijo al profeta: grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo y el pueblo de Israel a causa de sus culpas, de todos sus pecados. Esto es tremendo, porque este pueblo estaba buscando a Dios, pero Dios manda al profeta a decirle que lo están buscando mal. Este pueblo estaba ayunando. Mira lo que dice el verso 2. Ellos me consultan todos los días lo consultaban, y dicen que quieren obedecerme. Oye lo que decían, que querían obedecerlo, como si fueran gente de bien, que no se apartan de mi ley. Ellos me piden ley justa y quieren estar cerca de mí. Oye lo que Dios está hablando de este pueblo en el verso 2. Era gente que quería estar cerca de Dios, le pedían leyes justas. Pero Dios manda al profeta y le dice: grita bien fuerte, grita sin miedo, porque venía una reprensión para este pueblo, aunque ayunaban, aunque lo buscaban, aunque querían estar cerca de Dios, porque Dios vio que estaban haciendo las cosas malas. En el verso 3 tú puedes ver cómo este pueblo le reclama a Dios. En el verso 3 dicen: sin embargo, y ahora eran ellos diciendo, andan diciendo, oigan lo que les dice Dios. Sin embargo, andan diciendo: ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? Pueden ver que estaban ayunando. La Escritura dice que ellos mismos decían: ¿para qué ayunamos si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificamos si Él no le importa? Era un reclamo que este pueblo le estaba haciendo. Estaban ayunando y estaban sacrificando. En el verso 4 podemos ver que Dios sabe la condición del corazón de este pueblo en este mal ayuno. Mira lo que Dios les dice en el verso 4. En el día de ayuno ustedes hacen negocios, maltratan a sus trabajadores. Este día discuten, se pelean y se agarran a golpe. Si quieren que escuche su oración, no ayunen de esta manera. Dios les dice: no ayunen de esta manera. Eso quiere decir que era un mal ayuno, porque el ayuno que estaban haciendo era con sus propios propósitos.
Dios no escucha eso. Dios no acepta eso. Por eso te he dicho, a través de lo que hemos estado hablando, de que hay un mal ayuno que Dios no acepta. Porque es un ayuno de la carne, que nos conviene y queremos manipular a Dios. En el verso 5 Dios les dice, ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre cenizas. Y a eso llaman ayuno y día para Dios. Pero no es la realidad, no es así. Dios lo ha dicho. Estas personas agachaban la cabeza, se vestían de luto, cubrían sus cabezas con ceniza y le llamaban ayuno para Dios y día agradable para Dios. Pero Dios les dice, esto no es así. Solo en estos pasajes podemos ver que Dios no está de acuerdo con esta clase de ayuno. Más adelante veremos qué ayuno Dios pide verdaderamente y que debemos practicar todos los días. Ahora miremos por qué los discípulos de Jesús no podían ayunar. Y eso está en el Nuevo Testamento. Jesús no lo niega. Y es más, es Jesús quien dice que sus discípulos no pueden ayunar. Y esto es bien interesante, porque si tú eres discípulo de Jesús, no puedes ayunar como la religión te dice. Porque fueron los fariseos y los saduceos, los escribas y aún los discípulos de Juan que vinieron a Jesús a cuestionarlo por qué sus discípulos no ayunaban. Jesús mismo les dijo, no pueden ayunar porque yo estoy con ellos. En 3 libros de la Biblia se enseña la misma enseñanza. Y si tú conoces de la palabra, tú debes de saber que cuando algo se repite más de 2 veces, tú le tienes que poner mucha atención. En Mateo 9:14, vinieron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En Marcos 2:18 dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Lucas 5:33 dice casi lo mismo. Ellos entonces le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces, no pocas, muchas veces, y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Se acuerdan que el ayuno es abstinencia de alimento y bebida? Y aquí le dicen ellos, comen y beben, para que no haya pérdida de que los discípulos de Jesús no ayunaban. Los discípulos de Jesús no ayunaban. Esta fue la acusación de los discípulos de los fariseos y de Juan que vinieron a confrontar a Jesús. Jesús no negó que ellos no ayunaban. Es más, dijo que no podían ayunar porque Él estaba con ellos. Esto es importante porque tienes que entender de que si Jesús está contigo, tú no puedes ayunar de esa manera como la religión te lo pide. Un verdadero discípulo de Jesús no puede ayunar si Jesús está con él. Jesús les responde que los que están de boda no pueden ayunar. ¿Cuándo has visto una boda, una fiesta, donde el novio y la novia estén ayunando y toda la gente? En toda fiesta hay comida y bebida. Y es muy interesante, porque en Marcos 2:19 Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. En Lucas 5:34, Él les dijo,
¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, por tanto que el esposo está con ellos? Y les hace la pregunta, ¿pueden ustedes hacer que alguien ayune cuando están de boda? En Mateo 9:15 les dice, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Este versículo puede ser muy engañoso si no lo estudias, porque es el versículo que se usa para decir que debemos seguir ayunando, porque Jesús ya no está con nosotros, Él fue llevado al cielo. Pero hay que entender y analizar lo que el versículo dice. Jesús en este versículo llama al ayuno luto. Y Jesús les dice, ¿quién está de luto? En realidad, eso es lo que Jesús está implicando allí. Estar de ayuno es estar de luto. Dice Jesús, ¿acaso puede los que están de boda tener luto? Vendrán días, dice Jesús, que el esposo será quitado y podrán ayunar o estar de luto. Es muy interesante, porque estar de luto es que alguien se murió. Cuando tú escuchas que dicen están de luto, es porque un familiar de la familia falleció. Jesús les dice, cuando yo sea quitado o cuando a mí me maten, entonces ayunarán. Entonces estarán de luto. Y en realidad, si tú te pones a pensar, cuando Jesús fue arrestado y fue crucificado y murió por 3 días, no creo que los discípulos hicieron una fiesta para comer y beber. Estoy seguro que muchos de ellos pasaron sin comer nada durante esos días. Es obvio, eso nos pasa hoy en día. Mucha gente que se le muere un hijo, algunos padres, digamos, no comen por varios días. Y uno tiene que estar al cuidado de ellos porque dejan de comer por la gran tristeza que tienen. Cuando Jesús murió, sus discípulos entonces ayunaron porque estaban de luto. Quiero que entiendas algo. El andar en ayuno y más un mal ayuno es andar de luto, diciendo que Jesús está muerto. Y esto es lo que yo te quiero enseñar. Hay un ayuno de hombre, que es el que la religión practica. Está el ayuno que está en las escrituras y lo vamos a ver que lo podemos practicar. Y está el verdadero ayuno que es de parte de Jehová, que no tiene nada que ver con comer. Si tú eres discípulo de Jesús, no puedes ayunar. Verdaderamente, Él mismo lo dijo. Muchos han dicho desde los púlpitos que Jesús fue llevado al cielo y que ha sido quitado. Y por eso debemos ayunar. Pero óyeme bien, si Jesús está contigo, no puedes ayunar. Es lo que Él dijo con sus discípulos. ¿Cómo ellos pueden ayunar si el esposo está con ellos? Mira lo que dice Juan 14:23. Respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús está contigo. En este instante está dentro de ti. No se ha ido. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús está en ti y está contigo todos los días.